Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Te aclamarán mis labios, Señor, aleluya. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Te aclamarán mis labios, Señor, aleluya. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Te aclamarán mis labios, Señor, aleluya. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria. Te aclamarán mis labios, Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por María Alejandra Bermeo en el día de su cumpleaños, por Nora Sofía Palacios, que también está cumpliendo años. Oramos por la salud de las familias Conde Valderrama, Valderrama Méndez, Valderrama Castillo, Valderrama Almario. Y oramos por el eterno descanso de Duque Uchoa, Alejandro Chavos y Fray Julio Gómez Chavos. Hermanos, nuestra condición de pecadores es una realidad profunda y personal. Nosotros, desde muy pequeños, hacemos el mal. Nosotros, como dice el libro del Génesis, estamos inclinados de por vida al mal. De ahí que la solución no es simplemente acoger consejos. La solución no es simplemente empeñarnos en hacer esfuerzos. No porque no podamos acoger los consejos, no porque no podamos hacer esfuerzos, sino porque frente a nuestra condición, estas dos cosas, solamente ellas son inútiles. Solo cuando Dios está en nuestra vida, las cosas se hacen posibles. Solo ahí el amor de Dios, entonces, nos reconstruye y nos da la fuerza que nosotros no tenemos. Ya no solamente para que se nos perdonen los pecados, sino para abandonar el mal que nosotros hacemos. Convencidos del amor y de la misericordia que Dios tiene para con nosotros y del querer de Él de hacer de nosotros una nueva creación, reconozcámonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.
Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de la verdad, los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy la primera lectura nos presenta una de las primeras y más serias controversias en las que entró la iglesia primitiva, cuando en su seno se encontraron dos corrientes. La corriente que venía del judaísmo y la corriente que venía de lo que se llamaba la gentilidad o el paganismo. Son dos corrientes que tienen elementos comunes. Una y otra, dos corrientes profundamente religiosas. En la época del Imperio Romano no era normal el ateísmo. Era normal, como el judaísmo o el cristianismo, creer en la existencia de un solo Dios. O, como entre los paganos, entre los gentiles, creer en la existencia de muchísimos dioses. Todavía no se hablaba para nada del islamismo, porque todavía no se había dado Mahoma. De tal manera que estos comienzos están marcados por doble tendencia, una de un Dios único y otra de una multiplicidad de dioses. Y esas son las dos corrientes que en último término terminan enfrentándose. Probablemente ni una ni otra queriendo renunciar a sus propias ideas. Aquí el problema está no tanto en renunciar o no renunciar a las ideas,
sino en acoger el mensaje salvador de Jesucristo. Israel creía tener una claridad. El cumplimiento de la ley a mí me salva. Pero el apóstol Pablo, junto con Bernabé, habían descubierto otra cosa. Desde la misma predicación del Evangelio, habían descubierto. Nos engañamos cuando pensamos que era que Pablo y Bernabé pensaban que la ley no había que cumplirla. No me pueden mostrar ustedes un solo texto de la Escritura donde Pablo y Bernabé digan, es que no hay que cumplir la ley. El planteamiento es, ¿qué es lo que a nosotros nos salva? ¿El cumplimiento de la ley o la fe en Jesucristo? En ningún momento, ni Pablo ni Bernabé dicen que quien cree en Jesucristo no tenga que cumplir la ley. Pablo incluso, si leyéramos despacio la carta a los romanos, nos daríamos cuenta de que habla de la bondad de la ley. Y se pregunta a sí mismo, ¿la ley es buena? Y dice, es buena. Tiene solamente un problema, no salva. No es el cumplimiento de la ley lo que a mí me salva la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo me excluye del cumplimiento de la ley de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Qué es entonces lo que me da la ley? ¿Qué es entonces lo que me da la fe? La fuerza sin la cual yo no puedo llegar al cumplimiento de la ley. Si yo la ley la voy a practicar por mis propios esfuerzos, que era lo que pretendían los judíos, será imposible. Qué problema que todavía no se habían dado cuenta, que en esa lucha por cumplir los 613 preceptos de la ley, habían basado toda la existencia del pueblo de Israel desde la teofanía, desde la aparición de Dios en el monte Sinaí, durante toda la vida. En eso había basado el pueblo de Israel. Y habían pasado los años. Y cada vez descubrían más que no era posible el cumplimiento de los 613 preceptos de la ley por ellos mismos. Es más, que muchos de los preceptos de la ley había que confrontarlos, o al menos nosotros los tendríamos que confrontar hoy con las enseñanzas de Jesús. Porque lo que efectivamente nunca podremos abandonar y donde se fundamentan todas las otras leyes es en los que tanto Israel como los exégetas modernos llaman las 10 palabras. Porque efectivamente nosotros también desde la mentalidad judía estamos empleando mal la palabra ley. Porque para el judaísmo la ley no son solamente las normas. Cuando Israel utiliza la palabra Torah, que es precisamente lo que significa ley, para nosotros no está hablando solamente de normas. Está hablando de una parte de la revelación muy importante y trascendental del Antiguo Testamento. Para ellos, toda la Escritura se reduce a la ley y los profetas. Y la ley no es la legislación, son dos cosas diferentes. La ley son todos aquellos libros que, hablándonos de la historia de Dios con su pueblo, han quedado escritos.
La totalidad de la revelación aparece entonces en la expresión la ley y los profetas. No nos engañemos porque nos podemos quedar pensando que cuando en el Antiguo Testamento se habla de ley, se habla de otra cosa muy distinta a lo que nosotros generalmente encontramos por ley. Esa ley no salva. No hay que cumplirla, claro que hay que cumplirla, pero para cumplirla necesitamos que Dios esté en nosotros. Es ahí donde entonces nosotros podemos comprender también de una manera particular el Evangelio proclamado. Sin mí nada podéis hacer. Ahí está todo el secreto para descubrir el camino del cumplimiento de la ley. Tener a Jesucristo. Naturalmente, tener a Jesucristo significa creer en Jesús. Por eso, lo que salva es la fe. Porque lo que salva nos lleva a poder poner en práctica lo que de otra manera sería imposible. En este capítulo 15 es donde de manera particular el evangelista Juan va a utilizar la palabra permanecer. Y el permanecer no es otra cosa que el binomio famoso de que Dios permanezca en mí y yo permanezca en Dios. Aquí está el camino para todo lo demás. Hermanos, si descubrimos nuestra incapacidad de cumplir la ley, es necesario que entonces aceptemos que todavía no hemos conocido a Jesucristo, que todavía no hemos tenido la experiencia íntima de aquel que habitando en nosotros nos da la fuerza para llevar adelante lo que para nosotros es imposible solos. No es simplemente cuestión de no querer, es cuestión de imposibilidad mientras Dios no esté con nosotros. Es cuestión de que Dios tenga misericordia de nosotros, de que nosotros nos confiemos a su misericordia y entonces pidamos los dos elementos propios de la misericordia que Dios nos ofrece. Primero, el perdón de nuestros pecados y segundo, su presencia y su fuerza para romper radicalmente con el mal. Démosle gracias al Señor por su palabra. Que esta escritura proclamada en la asamblea nos ayude a reconocer la cercanía de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Amén. Presentemos al Padre nuestras súplicas. En nombre del Señor Jesús. Vamos a responder, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que se acuerde de los que se han consagrado al ministerio pastoral en su iglesia, roguemos al Señor. Te Te rogamos, óyenos. óyenos. Para que conceda espíritu de justicia y de paz a los que gobiernan las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres y los necesitados puedan disfrutar también de los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros vivamos en comunión con Cristo y con los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, acógenos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y concédenos permanecer unidos a Él y dar fruto abundante de vida.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo vino, que en espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tú, Cristo amoroso, como alimento vendrás, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo vino, que en espigas y en racimos poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta sublime acción de fe. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de alabanza sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar:
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Señor Padre Santo, te damos gracias, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamamos la alegría de nuestra salvación. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos, Señor, en comunión de fe y amor, con nuestro Papa Francisco y conmigo, indigno siervo tuyo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos, especialmente Dubier, Alejandro y Fray Julio, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. Hermano, la paz sea contigo. Y con vosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El Señor ha resucitado, Él nos ilumina. A nosotros los redimidos por su sangre, aleluya. El Señor ha resucitado, Él nos ilumina. A nosotros los redimidos por su sangre, aleluya. El Señor ha resucitado, Él nos ilumina. A nosotros los redimidos por su sangre, aleluya. Hermanos, ha llegado el momento de nuestra comunión espiritual, de elevar nuestra plegaria al Señor frente a la situación que vivimos, que nos impide recibir el cuerpo, que les impide a ustedes recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Nos unimos entonces con esta comunión espiritual. Esta comunión espiritual que está en la tradición de la Iglesia, que no es una novedad, que no se inventó simplemente por el fenómeno que estamos viviendo, porque el fenómeno ya se había dado en la Iglesia. Ya se habían dado momentos donde no había posibilidad de comulgar. Y entonces, donde teníamos que recurrir precisamente a esta presencia que también es real, pero que no es palpable en el corazón nuestro. Por eso los invito a que después de mí, los que quieran hacer la comunión espiritual, repitan: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad, recibáis también la herencia eterna. Amén. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras seáis admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos Gracias a Dios. Aleluya, Aleluya. 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 Hoy 13 de mayo, los quiero invitar de manera particular a nuestra cita a mediodía, donde nosotros oraremos a la Virgen, le presentaremos el rosario, la invitaremos a rezar con nosotros y, por lo tanto, a interceder junto con nosotros por toda la humanidad. Y además rezaremos la hora media para santificar las horas del día desde el Señor. Pero a todos quiero recordarles también que hoy, por Cristo Visión, a las 5 de la tarde, podrán seguir también el Santo Rosario, donde varios de los obispos de Colombia rezaremos con todos el rosario en este día, en este 13 de mayo y en estas circunstancias que estamos viviendo. Que el Señor nos conceda poder participar con gozo desde nuestro confinamiento en estas expresiones de fe. Que así sea. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva.